porque esto es un privilegio. ¿Por qué? Porque no somos merecedores de estar aquí. Así que se pueden sentar para que estén cómodos. El que no me conoce, todo el mundo me conoce aquí ya, ¿verdad? Me llamo Dan López. En casa Shelly me tiene otro nombre, pero ustedes no lo van a saber. Y hoy les invito para que esté con una expectativa de gloria de parte del Dios del cielo. Pero para eso tenemos que, tener nuestras copas hacia arriba. Porque, ¿para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Así que, antes de comenzar, en una ocasión había un impío y un religioso. Y el religioso llegó al infierno, qué triste. Pero el religioso dijo, pero Señor, si yo era bueno, ¿qué yo hago aquí? Y el impío estaba allí también en el infierno. Y le dice, pero ¿qué tú haces aquí? Si tú eras bueno. Y él, por eso, esa es la pregunta, yo era bueno. Pero había una persona que tenía una relación con Dios, no era religioso, tenía una relación. Pero ese no estaba en el infierno, estaba en el cielo. Y le decía con su rostro hacia abajo, Señor, ¿qué yo hago aquí? Si yo era malo, ¿qué yo hago aquí? Si yo pequé, ¿qué yo hago aquí? Si yo no tengo mérito para estar aquí. Señor, ¿qué hago aquí? Si quizás cuando el momento de angustia dudé, te di la espalda. Pero de eso se trata. De que el que tiene una relación con Dios en el momento de la angustia, en el momento difícil, si nos dejamos lavar por la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de pecado, que es la que nos lava, la que nos cambia, así de esa manera es que llegamos al cielo. ¿Por qué? Porque no se trata de religión, se trata de una relación. Así que comenzando con esto, en una ocasión estaba en casa viendo televisión. Yo casi no veo televisión, pues Charly me dice, vamos a ver televisión y yo me quedo dormido. Pero estaba en casa y de momento cuando voy a prender no la llegué a aprender. ¿Por qué? Porque rápido el Espíritu Santo me habló. Melvin. Y me hizo esta pregunta. Si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno. Si es Dios mismo, el Espíritu Santo, que debe habitar en nosotros. Todos conocemos que el Espíritu Santo obra cuando habita en nosotros. Si estamos en un cuerpo que practicamos el pecado, el Espíritu Santo va a habitar en nosotros. Si estamos en una vida de espaldas a Dios, el Espíritu Santo habitará en nosotros. Si estamos en una vida donde quizás, no digo que no caemos, que no fallamos, porque somos humanos, pero si vivimos en esa vida y no nos arrepentimos, el Espíritu Santo estará con nosotros. Y esa fue la pregunta que me llegó y me chocó. Luego de esto, pasaron varias semanas y seguí, tenía otros mensajes. El pastor después me dijo que me tocaba predicar. Y como le dije a Gordy, tenía unos mensajes, pero ninguno de esos fue. Rápido, nuevamente me llegó la pregunta. Si estamos en un cuerpo que practicamos el pecado, ¿el Espíritu Santo estará en nosotros? No le traigo esta interrogante de manera de regañar, porque no soy quien para estar regañando ni para juzgar. Pero sí se lo digo en manera de exhortación, como fui exhortado yo de parte del Dios del cielo. Así que quiero que me acompañen al capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Capítulo 61, versículo del 1 en adelante. Quiero traerlo, yo soy fan de la Reina Valera del 60, pero quiero traerlo en la nueva traducción viviente. Si se quieren poner de pie, lo pueden hacer. Y dice así, cuando lo tenga digan amén.
Dice así: el año del favor del Señor. En la Reina Valera dice: buenas nuevas de salvación para Sión. Lo voy a leer acá. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Escuche bien: me ha enviado a darle una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y en la Reina Valera dice, el primero, dice así el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. No te ungió cualquier persona, te ungió Jehová. Y dice así: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Qué lindo cuando son buenas nuevas a los abatidos, ¿eh? Pero quiero la primera palabra, cuando dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Quién lo ungió a usted también? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre usted. ¿Cuándo está sobre usted? Cuando nosotros decidimos encaminarnos en el camino del Dios viviente. Se pueden sentar. Válgame, yo me muevo mucho, yo me voy a quedar aquí. Hermano, ¿cuántos saben que el Dios del cielo está en este lugar? ¿Cuántos saben que todavía en esta casa hay milagros? ¿Cuántos saben que en esta casa se busca a un Dios todopoderoso? ¿Cuántos saben que esta iglesia es una iglesia de santidad, una iglesia de fuego, que se predica a un Dios de poder, a un Dios vivo, que hace milagros, que rompe cadenas, que liberta a los cautivos? ¿Cuántos saben eso? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre esta casa, está sobre cada uno de ustedes. Pero para eso tenemos que vivir día a día, ir transformándonos de tal manera que veamos la gloria de Dios en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. En una ocasión hablaba con Chelín referente a veces uno ve cosas y no se trata de cuántas personas pasen en una campaña al frente. No se trata de cuántos coliseos se llenen de personas que son tocadas y la emoción del momento lo haga pasar al frente a recibir una oración, a recibir quizás el poder de Dios porque han sido tocados, pero esa emoción pasa. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que transforma. Y si nosotros pasamos al frente por una emoción, yo te aseguro que en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, la emoción no va a hacer nada. Es la transformación del Espíritu Santo en la vida del ser humano la que nos cambia, la que nos conforta, la que nos ayuda. ¿Por qué? Porque yo soy nacido y criado en esta casa. Yo no corría mucho por ahí porque aquella señora que está allí mide 5'1", pero sus instrucciones eran de 7 pies. Y yo me quedaba sentadito. Pero han llegado el momento de aflicción en mi vida. Ha llegado el momento donde quizás he caminado de espaldas a Dios. Ha llegado el momento donde quizás no he tomado en serio a lo que Dios nos había llamado. Pero de eso se trata. Cuando recibimos la transformación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ahí es que nosotros empezamos a ver un cambio. Ahí es que nosotros, cuando llega el momento de la debilidad, de la lucha, de la tentación, ahí es que el Dios Todopoderoso empieza a trabajar en nosotros. Pero es cuando nos dejamos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es el que el Espíritu Santo pasó y se fue. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona. Es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene sentimientos.
Dice su palabra en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Y si nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que no es una fuerza ni una cosa, que es una persona, es el mismo Dios viviente, es el mismo Dios todopoderoso que está contigo ahí en el momento de la lucha, en el momento de la aflicción. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene voluntad. Dice su palabra en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo del Dios viviente. Gloria a Dios. En una ocasión, el Espíritu Santo no le permitió al apóstol Pablo ir a donde quería ir. Hechos capítulo 16, versículo 7, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se llene del Espíritu Santo, van a llegar momentos donde quizás usted diga, ¿lo hago o no lo hago? Pero si el Espíritu Santo de Dios está en su vida, yo le aseguro que Él es el que le va a dar el discernimiento para nosotros como seres humanos, pero cristianos, tomemos la decisión. Gloria a Dios. En una ocasión, todos conocemos la triste historia de Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Si fuese una fuerza, le hubieran mentido y por ahí no digo que todavía estuvieran por ahí porque ¿sabe cuántos años tuvieran? Pero en el capítulo 5 de Hechos, versículo 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Qué triste ver cómo quizás anhelos nuestros, sueños nuestros humanos hagan quizás contristar al Espíritu Santo de Dios. Quizás metas que quizás nosotros tengamos hagan que el Espíritu Santo de Dios se aleje, se sienta, inclusive se vaya. Es triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y quizás hay metas en nosotros como seres humanos que tengamos que no van junto a la perfecta y exclusiva voluntad del Dios Todopoderoso. Así que tenemos que tener cuenta de eso. El Dios Todopoderoso es un Dios trino. ¿Por qué? Porque incluyó ¿a quién? A los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero lo lindo de este texto es que dice hagamos, se está incluyendo a más de uno. Y ese es el Padre, el Hijo que está sentado a la diestra y el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Y la última para describir el Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos del 3 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. De Galilea a Juan al Jordán, Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque si conviene que cumplamos toda justicia, Entonces les dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esos textos aparecieron los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora voy a empezar a predicar. No se asuste que nos vamos temprano. Aleluya. ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda?
El Espíritu Santo no es una fuerza o una energía cualquiera. Es la tercera persona de la Trinidad, vuelvo y repito, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mora en el corazón del creyente y capacita o empodera al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre le ha encomendado hacer en este mundo. Hoy un hermano al cual la amamos me confirmó el mensaje. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿tú vas a predicar hoy? Me voy entonces. Le dije, si tú vienes por mí te puedes ir desde ahora. ¿Por qué? Pues yo no vengo a hablar, quien me trajo aquí es el Espíritu Santo del Dios viviente. Quien nosotros estamos orando y confiando es, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que transforma. Porque yo puedo estar aquí hablando 4 horas y quizás no se le mueva ni un pelo. Si es como yo, no se le va a mover. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que imparte palabra, es el que toca la vida, es el que transforma al ser humano. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Así que, amigo que estás en esta casa, si hoy usted nunca ha tenido la oportunidad, el privilegio de conocer al Espíritu Santo de Dios, esta es la mañana. El Espíritu Santo de Dios te transforma, te da fuerza, hace cosas grandes en tu vida, te abre camino, abre puertas del cielo, te sana, te rompe esas cadenas, esas luchas, esas debilidades que quizás tú puedes caer. El Espíritu Santo es el que te transforma de tal manera que cuando miras atrás es para un testimonio, no es para volver la mirada, sino para testificar de las grandezas que ha hecho el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios que es un cable porque tengo ganas de predicar. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Dice su palabra en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es el que te da poder. A ti no te da poder un revólver, una pistola. A ti no te da poder una posición económica. A ti no te da poder una maestría, un doctorado. A ti quien te imparte el poder es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Así que, amigo y hermano que me estás escuchando en esta casa, el Espíritu Santo de Dios hoy te está diciendo que te empodere, porque el poder no te lo da ningún hombre, el poder no te lo da ninguna experiencia. Las experiencias ya pasaron y son buenas, pero el Espíritu Santo de Dios es el que te llena de ese poder. ¿Para qué? Para que hagas cosas grandes, cosas que quizás tus ojos nunca han visto, pero es por medio del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Santo, ese es el Espíritu Santo de Dios en la vida del ser humano. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Alabe a Dios. Santo, Dios es bueno. Aunque Jesús no estaría más sobre la tierra en forma de hombre, gracias al Espíritu Santo, la presencia de Dios sí estaría sobre cada uno de sus hijos. Los capacitaría para ser sus testigos por todo el mundo. ¿Cuántos somos testigos de Dios? ¿Cuántos somos testigos que un día Él nos transformó, nos cambió, nos puso nombre nuevo, nos dio una nueva oportunidad? No nos llamó por las dificultades, por las debilidades, nos llamó por el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, como así con sus discípulos, hoy el Espíritu Santo sigue todavía siendo como fue con sus discípulos. De tal manera que hoy usted no está solo. Hoy el Espíritu Santo está contigo. Cuando te llegue el bill de la luz, no te frustres. El Espíritu Santo está contigo. De alguna manera la vas a pagar. Gloria a Dios, aleluya. Lo que quiero decirte con esto es que mira, que el Espíritu Santo es el que está en nuestra vida y ese es el que nos guía. Ese es el que nos da aliento, ese es el que en el momento de la dificultad, de las luchas, de las adversidades, no está solo. El Espíritu Santo está contigo. Gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Santo eres Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué me río? ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué me río? Porque a veces yo te digo algo, 8 horas guiando, eso es, dirán, oigan, ese está loco allá adentro. Y es que, voy a hablar de mi trabajo, lo siento mucho. En una ocasión, me río porque me acuerdo, estoy computando velocidad en un solo y computo una velocidad mucho mayor de la permitida por ley. Pues, a López, le doy ahí el control y cuando viro, Espíritu Santo, ponte el cinturón que vamos para allá. Y todavía me acuerdo de eso, porque eso lo que te traigo es que mira, hable con Él. Él te escucha, Él está contigo, Él no te deja solo. Tú no vas solo para ningún lado si el Espíritu Santo está contigo. Así que, hermano que me está escuchando hoy, mira, ponga sobre sus pies y el Espíritu Santo no te ha dejado solo. Usted está con el mejor, como diría los muchachos, con el mejor vaqueo. El Espíritu Santo está de tu lado, gloria a Dios. Voy a dar 10 puntitos sobre el Espíritu Santo. Y para empezar, es sobre la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo realiza una obra especial en este mundo y dentro del pueblo de Dios. Es la presencia del Dios Todopoderoso en medio nuestro. Cuando Rubén va para la bahía, Rubén no va solo. Rubén, vamos con el Espíritu Santo de Dios, que esa es la obra que el Espíritu Santo hace. ¿Ves? Cuando se dan esos cultos, Miriam, vamos con el Espíritu Santo de Dios. En esta casa, cada culto, el Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo de Dios está aquí? Porque si el Espíritu Santo de Dios está contigo en tu casa, cuando usted viene, usted no le dice, Espíritu Santo, quédate ahí viendo Netflix que vengo ahorita. No, el Espíritu Santo viene contigo de tal manera que en esta casa el poder del Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué? Porque no venimos, quizás a veces venimos, vamos a ver quién predica. Ay, bendito, predica Adán a hablar de lo mismo. No, venimos a escuchar palabra de Dios, venimos a darle todo lo que podamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, de tal manera que estamos celebrándole culto al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo de Dios. Por eso, mira, cuando usted se para aquí, póngase el mejor zapato, póngase lo mejor, porque nosotros venimos a darle lo mejor al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando me veas en casa, no me vas a ver vestido así. El primer punto es el Consolador que nos acompaña y nos enseña. Ese es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. De lo que estamos hablando, les acompañe siempre. El capítulo 16 versículo 7 de Juan dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Como siempre predica el copastor, que a mí me encanta esa línea de él, que es sobre la divinidad del Hijo, Jesús. Que la potestad tenía el Hijo, que le dice que yo me voy y se lo enviaré a ustedes. Si fuese una criatura, Jesús no tenía esa potestad de enviar al Espíritu Santo. Por tal razón, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. De tal manera que el Hijo se fue, pero se quedó contigo mediante el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Me gusta mucho porque tenemos que entender que no estamos solos, que somos acompañados por el Espíritu Santo de Dios en todo momento. Tenemos que escucharlo con atención y aprender de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos para vivir tenemos que estar conforme al Espíritu Santo de Dios, de tal manera que no haga nada que lo aparte de Él. El punto 2 es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué digo esto? Porque como repetía, lo vuelvo y lo repito, como dije ahorita, podemos estar 3 horas aquí y quizás nadie se ha tocado. Pero si el Espíritu Santo de Dios es el que está tocando las vidas, aquí cada uno va a ser tocado.
¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. No tenemos mérito alguno para que el Espíritu Santo more en nosotros, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros por su misericordia. El Espíritu Santo mora en nosotros por su gracia inmerecida, de tal manera que quien toca las vidas es el Espíritu Santo del Dios viviente. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos convence. Es el que toca corazones. El Espíritu Santo tocó mi corazón. El Espíritu Santo está tocando y te ha tocado y ha tocado tu corazón. El capítulo 16, versículo 8, del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. A veces vemos quizás personajes personajes, no voy a decir de fijarme en una sola cosa, pero personas que quizás le hacen la vida imposible, quizás le hacen las vacaciones a Satanás. Mira, no se rompa el pecho. El Espíritu Santo es el que los convencerá de error. Mira, déjelo, ore por él por salvación. La justicia y el juicio, y en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Eso dice el capítulo 16 de Juan. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y a ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya tiene su condenación el príncipe de este mundo, Señor los reprenda. El tercer punto nos guía en la verdad. Capítulo 16, versículo 13 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. En una ocasión, aquí vino a Puerto Rico, no sé a dónde fue, si fue al Coliseo de Puerto Rico. Vino una persona, un motivador que muchos conocen, que sí, son gente que motivan al ser humano a seguir hacia adelante. Y yo compartía con una persona y me dijo: Dan, le dije, yo siempre le tiro algo. Mi hermano, hay que ir a encaminarse. Sí, no, voy para el Coliseo de Puerto Rico, para el Choli, que viene tal persona. Y yo, qué bueno. Te va a motivar. Más nada, te va a motivar. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en la vida de una persona, cuando esa persona imparta una palabra, te va a motivar por el momento. Te va a decir que brinques, nada. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en la palabra, el Espíritu Santo de Dios está en la vida de esa persona, lo que esa persona imparta a tu vida, serás transformado. En el momento de la angustia, en el momento de la lucha, de las tempestades, el Espíritu Santo es el que va a obrar a tu favor. Y una motivación pasará, es momentánea. Una motivación te puede dar una emoción, puedes llorar, puedes gritar, pero llegará el momento que esa emoción no va a hacer nada por tu vida. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en esa palabra, está en esa vida, Él va a transformarte de tal manera que cuando llegue el momento de la angustia, sí vas a llorar, porque yo lloro. Pregúntale a Chelín, yo soy llorón. Pero el Espíritu Santo es el que va a darte la salida. Así que, amigo y hermano que me escuchas en esta mañana, el Espíritu Santo es el que transforma. No es una palabra de motivación, no es cualquier persona que se cogió un curso para motivar. Es el Espíritu Santo de Dios el que transforma. Gloria a Dios, aleluya. El cuarto punto, nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios a mí no me da poder para testificar lo que Dios hizo en mi vida, yo estuviera ahí sentado, avergonzado por las cosas quizás negativas que había hecho, por las tentaciones que quizás caí, y hoy no tuviera la frente en alto. Pero como el Espíritu Santo es el que me limpió, el que me dio nombre nuevo, el que me llenó de tal manera, hoy puedo testificar que lo que pasó, ya Dios me limpió, me lavó con su sangre, y hoy doy testimonio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria a Dios. Me voy a enredar con el micrófono. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el que nos capacita, el que nos da testimonio del amor de Dios en nuestra vida, el que nos ayuda a llevar el mensaje, el que está presente donde quiera que vayamos,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dispuesto a ir a todo lugar, siempre y cuando sea su perfecta y exclusiva voluntad. Gloria a Dios. El número 5, el punto número 5, ves que ya estamos avanzando. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Gloria a Dios. Hay ocasiones que yo veo una vida y quiero hablarle, pero quizás son mis emociones. Y cuando voy a arrancar, el Espíritu Santo dice, aguántate, no te toca. Déjese llevar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en una ocasión fui ministrado aquí mismo, en este altar. Estaba orando por una persona y quise darle una palabra de aliento. Y no tenía nada. Oraba, gloria a Dios, sentía la presencia de Dios, pero no podía sacar esa palabra de aliento. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, ¿qué tú vas a hablar? Tú no tienes nada que hablar. El que toco soy yo, no eres tú. De eso se trata. El Espíritu Santo, cuando es el que te va a dar esas fuerzas para ir a hablar a las vidas. El Espíritu Santo es cuando el momento de lucha, de angustia, quizás en tu trabajo tengas una política de no hablar de Cristo, de no hablar de Dios. Yo digo algo, en mi trabajo quizás la hay, pero yo hablo de aquel que me transformó, de aquel que me da oportunidades, de aquel que me ha abierto puertas. El día que yo deje de hablar de Dios donde quiera que yo vaya, ese día se me cerraron las puertas y no voy más. Pero mientras el Espíritu Santo de Dios esté transformándome, esté trabajando en mi vida, yo voy a testificar de su grandeza. Yo voy a dar palabra de lo que Dios hace. Cuando yo vea al enfermo, pondré las manos, porque su palabra nos dice que pongamos manos, que Él es el que va a sanar. Su palabra me dice que cuando la persona esté con pensamientos de suicidio, pensamientos de no ir más, el Espíritu Santo de Dios me dice que Él es el que transforma las mentes, que Él es el que transforma las vidas. Por tal razón no se cohíba, porque usted no va a hablar nada, es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios habla, donde quiera que usted vaya, las consecuencias no las va a cargar usted, las va a cargar el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el que las va a cargar, créame que no le va a suceder nada, porque el Espíritu Santo es el que abre y cierra puertas. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Número 6, nos da dones para poder edificar a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de conocerle y segundo por ser parte de esta casa. Donde quiera que yo voy, ¿a dónde usted va? A la Iglesia Carismática Cristo Redentor de Aguada. Para mí es la mejor, porque es la única que voy, ¿ves? Pero ¿de qué se trata esto? De que el Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo le da la sabiduría a los pastores porque hay una búsqueda continua de Él. El Espíritu Santo le da sabiduría a los servidores porque hay una búsqueda de Él. El Espíritu Santo le da sabiduría a cada hermano aquí presente en esta mañana porque hay una búsqueda continua de Él. De tal manera que todo lo que se haga en esta casa, la administración de esta casa va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, si usted ve algo que usted entiende que no se ponga a tirar y a jalar, ore a Dios porque el Espíritu Santo de Dios es el que trabaja. El Espíritu Santo de Dios es el que da capacidad, discernimiento, de tal manera que se va a resolver o Dios te va a dar te va a iluminar a usted para que usted pueda entender el porqué de las cosas y cómo suceden. Ese es el Espíritu Santo de Dios que edifica la iglesia de Jesucristo. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículos 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. El que sirve en cualquier cosa en esta casa,
le está sirviendo al Dios Todopoderoso, al mismo Señor del que sirve quizás predicando, el mismo que está sirviendo en la puerta es el mismo que está sirviendo, él está sirviendo al mismo Dios que el que está sirviendo en la oficina. Así que no se sienta menos, porque Dios lo escogió a usted para que haga diferentes cosas, porque si todos hiciéramos lo mismo, se iban a quedar campos sin llegar. Así que el Espíritu Santo de Dios es el que te da un trabajo, te capacita de tal manera que usted va a ser útil en la iglesia. Gloria a Dios. Dice que hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas. A cada uno, mira, se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Ves? Hay diversas funciones. Yo no sé ni aplaudir. A mí me ponen a cantar, no queda uno aquí. ¿Ves? ¿Cómo voy a pretender que voy a cantar? ¿Cómo yo voy a pretender? ¿Ves? Porque si me voy, yo le digo a Loli, mira Loli, dame la oportunidad para cantar. Loli, por pena, va a decir, pues Dan, está bien, no hay problema. Cuando se terminen, tú vas a coger los micrófonos y los guardas. ¿Ves? Porque yo no tengo ese don. Cada uno tiene un don distinto. Así que no cuestiones. ¿Ves? Deje que el Espíritu Santo de Dios sea el que trabaje en la vida de cada uno edificando la iglesia. El punto 7, nos hace santos y nos justifica. Qué lindo nos justifica, porque nosotros no nos podemos justificar. ¿Ves? Yo no puedo decir, Dios, pero yo llevo tantos años sirviéndote, yo me merezco esto, yo creo que si yo caigo, yo me levanto porque no. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos justifica, el que nos limpia de pecado. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Nosotros no fuimos donde Dios, Él nos buscó, Él nos limpió. Dice, para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Ese es el Espíritu Santo del Dios viviente, ese que habla de tal manera que justifica al ser humano. Gloria a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por habernos escogido. Tenemos que darle gracias al Espíritu Santo porque nos santificó y nos justificó, no por méritos nuestros, sino por la obra redentora de Jesús y el Espíritu Santo en aquella cruz del Calvario que nos limpió de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé, yo me estoy gozando este tema porque estamos viendo cómo el Espíritu Santo vive en nuestra vida. No por méritos nuestros, sino porque el Espíritu Santo es quien obra. El punto número 8, nos hace libres. Dije que eran 10, vamos por el 8, estamos avanzando. Nos hace libres. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 8 de Romanos. 2 Corintios 3, 17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos son libres para adorar al Dios Todopoderoso? ¿Cuántos son libres para hoy sentirse justificados por medio de su sangre? ¿Cuántos son libres para hoy decirle gracias a Dios porque dejaste atrás mi vida de pecado y hoy soy nueva criatura? ¿Cuántos sienten la libertad del Dios Todopoderoso en su vida? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que darle gloria al Padre por la libertad que nos concede. Gracias porque somos sus hijos y no esclavos del pecado. Eso a mí me chocó. ¿Por qué? Porque Él nos hizo hijos, nos libertó, estábamos esclavos del pecado. Porque me gustó mucho cuando el pastor Aracena vino, que dijo que un niño, tú le pides algo y ya nacen hasta egoístas. Esa es la inclinación al pecado. Así que no tenemos mérito alguno por la libertad que tenemos hoy, sino porque fue Dios que nos justificó,
que nos limpió de tal manera que hoy somos libres para adorar su nombre. Gloria a Dios. El punto número 9 dice, su presencia da fruto en nuestra vida. Qué lindo eso. La presencia de Dios da fruto en nuestra vida. Gálatas 5, 22, 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Mira, cuando usted llegue, dele el paso a la persona, sea amable. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio. Si le da coraje, mira, tenga dominio propio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué digo esto? Mira, volvemos a hablar del trabajo, gloria a Dios. En estos días estaba haciendo lo que nos toca y le di los documentos a la persona y me arrancó esos documentos que gracias a Dios que yo no tenía reloj, porque todavía me duele la mano. Y lo lindo de esto es que cuando miro así decía un pescadito Jesús en el cristal. Yo, gloria a Dios, gracias que se dio conmigo, pues si ya darse con otro. Pero mira, vamos a tener dominio propio. Vamos a tener dominio propio porque eso es parte del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por si acaso, no conozco a la persona, no viene a esta casa, gloria a Dios. Gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo no me deja igual, me transforma, me limpia, me llena. El Espíritu Santo, mira, dejó esa vieja criatura, ese Dan López con pelo allá, lo dejó y se trajo un Dan López nuevo, ¿ves? Gloria a Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Hay que darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que sentimos en nuestro corazón. Y porque gracias a Él se manifiesta de tal manera que nosotros podemos manifestarlo a los demás. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que darle a nadie, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Así que, hermano que me escuche, llénese del Espíritu Santo de tal manera que su presencia en nuestra vida le dé fruto a los demás. Gloria a Dios. Y el número 10, llegamos al último, pero no nos vamos todavía. Nos confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la mayor seguridad. Si usted está lleno del Espíritu Santo, cada día siga llenándose más, de tal manera que mira, que se puede poner el cinturón porque nos vamos para el cielo, porque nos confirma que somos hijos de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. No voy a hablar del caso porque es muy reciente. Lamentamos esas pérdidas. El casito que sucedió en estos días de las 4 muertes del accidente fatal. Por si acaso yo no lo estoy investigando, no voy a hablar del caso. Pero vi el video y ayer yo hablaba con Sherlyn eso. Mira, nosotros salimos de este mundo, mira, un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo. En un abrir y cerrar de ojos, en menos de un pestañeo, ya esas almas habían salido del cuerpo. Y esto es real. Aquí no vamos para un segundo piso, allí oran por nosotros y de allí entonces vamos para el cielo. No. Salimos de este cuerpo y tenemos que enfrentar una vida eterna. Y eso a mí me impactó. ¿Por qué? Porque quizás no tener un poco de dominio propio nos puede hacer pecar. De tal manera que, mira, si pestañamos y nos vamos, ¿a dónde vamos? Así que lo digo de manera de exhortación, pero que es impactante. Tenemos que estar limpios y llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué es lo lindo de esto?
que Él es el que nos justifica, que es el que nos limpia, que es el que nos perdona, que es el que nos da nuevas oportunidades, que es el que nos sana, que es el que nos llena de su capacidad, de tal manera que hoy tenemos una nueva oportunidad, porque su palabra me dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Su palabra me dice que si pecamos, abogado tenemos en los cielos, Jesucristo el justo. Tu palabra me dice que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Su palabra me dice que cuando Él fue a aquella cruz del Calvario, llevó la enfermedad, llevó nuestro pecado, llevó nuestra debilidad, de tal manera que hoy somos justificados y limpios por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Así que esta mañana llénese del Espíritu Santo. Si está lleno, santifíquese más. Todos los días le digo a Dios: Dios, ayúdame, capacítame a identificar lo que yo tenga negativo para llenarme del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Vivamos vidas que bendigan e inspiran. Vivamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dios nos da lecciones todos los días. Ahorita yo estaba sentado ahí, donde siempre me siento, y llegó un niño donde mí y me dijo unas palabras tan lindas. Y hermano, cada uno de nosotros somos modelos. Cada uno, hay gente que nos están mirando. Pero si nos miran por lo terrenal, imagínense más por en quien creemos. ¿Por qué? Porque no somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios viviente. Somos hijos de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Somos hijos del Padre, el creador de los cielos y la tierra. Somos hijos del Consolador que se quedó con nosotros para guardarnos, para limpiarnos. Somos hijos de aquel que hizo los cielos y la tierra de tal manera que nos limpió, nos dio nombre nuevo. No nos mira conforme a como caímos, sino nos mira conforme a como Él nos justificó. De tal manera que hoy estés libre para adorarle. Hoy usted es libre para mencionar su nombre. Hoy usted es libre para predicar su palabra. Hoy usted es libre para llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso volvemos al capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice su palabra, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estos son grandes noticias. Estos son salidas a las situaciones difíciles. Dice su palabra: a vendar a los quebrantados de corazón. No a juzgarlo, caíste porque te lo merecía. No, sino a vendarle su herida, a ayudarlo, a sacarlo de ese lugar, a darle una nueva oportunidad, porque el Espíritu Santo de Dios fue el que nos ungió, dice su palabra. Dice: a publicar libertad a los cautivos. No decirle cosas negativas, sino a predicarle que son libres, que en el nombre de Jesucristo quedan libres, que reprendemos toda cadena que los ata y son libres por el poder de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Nos envió a darle apertura a los presos de la cárcel. Cuando el preso, cuando el confinado está en esa cárcel, no tiene salida, no tiene libertad, lo que ve son barrotes y paredes, pero el Espíritu Santo de Dios te ungió para que en el momento de la dificultad, en el momento donde esa persona esté presa, usted le brinde libertad, porque como le dijo el Espíritu Santo de Dios mismo, como le dijo Jehová a Jeremías en el capítulo 33, estando Jeremías en la cárcel, le dijo: clama a mí que yo te responderé. Yo no sé, hermano, qué cárcel de tu vida usted está pasando hoy. No sé la situación que estás enfrentando. El Espíritu Santo de Dios quiere libertarte. Te dice que clames a Él, porque en medio de la cárcel que estás pasando, Él va a responder a tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siento a Dios en esta casa. Yo lo siento. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Cuántos son llamados árboles de justicia? ¿Cuántos hoy se siente que son
plantío de Jehová. ¿Cuántos saben que son firmes? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está en su vida? De tal manera que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted esté situado, quien lo plantó allí fue el Dios Todopoderoso. No fueron sus habilidades, no fueron sus títulos, no fue su universidad, no fue su maestría, sus doctorados, no fue su capacidad y experiencia en el resumen. Fue el Espíritu Santo de Dios quien lo plantó en ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Pero qué lindo cómo termina. Para gloria suya, no de nosotros, para la gloria del Dios viviente. Así que donde quiera que usted esté plantado, lleve las buenas nuevas de salvación. Donde quiera que usted esté plantado, diga y dé testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, pero para la gloria de aquel que nos justificó, el Dios Todopoderoso. Así que, hermano, que estás pasando, que estás en esta hora, amigo que me escucha, tú no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Amigo, si hoy es la primera vez que usted llega a la casa de Dios, o si ha estado, si te has apartado un poco, hoy es el momento. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Su palabra dice que somos como la flor del campo, hoy estamos y mañana no. Somos como una sombra, dice su palabra. Somos como el viento. Si en la mañana de hoy usted no siente que está apto para que el Espíritu Santo habite en su vida, corra al altar. Aquí no se te pregunta qué estás haciendo. Aquí no se juzga nada. Yo le invito a que se pongan de pie. Corra al altar. Cierre sus ojos donde quiera que esté. Válgame Dios, me van a matar aquí. Cierren sus ojos donde quiera que esté. Y, pastor, después cuadramos eso. Y hágase esa pregunta. El Espíritu Santo de Dios nosotros estamos aptos para que habite en nosotros. No estamos juzgando, estamos exhortando. Porque así como yo me he sentido en ocasiones que no me he sentido apto para que el Espíritu Santo de Dios habite en mí, yo sé que hay vidas que quizás aquí están. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted sienta que cuando llegue a este altar, el Espíritu Santo de Dios lo toque de tal manera que los que estén enfermos sean sanos. Que los que estén cautivos sean libres. Que los que no han tenido un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, hoy sea el día. Yo quiero orar por usted. Porque el Espíritu Santo no quiere que usted sienta una emoción del momento. Él quiere transformarlo. De tal manera que usted anote la fecha de hoy. Que usted ponga en donde quiera que esté la fecha de hoy. De tal manera que se va a acordar cuando el Espíritu Santo lo tomó y transformó su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que mira, el Espíritu Santo de Dios no te va a dejar solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre bueno, Dios. En esta hora, Dios, te presento cada hermano en este lugar. Te damos gracias porque tú has sido bueno, porque nos has permitido traer tu palabra. No traje nada que haya sido por mí, sino porque fuiste tú el que hablaste, Dios. Te pido, Dios, que toques, Padre, las vidas, Padre. Si hay alguna vida enferma en esta hora, Padre, sea sana por el poder del Espíritu Santo, Dios. Los milagros no se han acabado en esta casa, Padre. En esta hora te presento, Padre, las vidas que están pasando por angustia, por momentos difíciles, por momentos de tempestad, Dios, donde quizás, Padre, las olas están subiendo, el viento está soplando, pero el Espíritu Santo de Dios nos dice, vamos al otro lado. Y ese es el Espíritu Santo que en esta hora, Dios, yo pido, Dios, que toque las vidas. En esta hora clamamos a ti, el único Dios verdadero. Te pedimos, Dios, que sigas obrando de tal manera, Padre, que cosas grandes sucedan, que las vidas allá a la distancia lleguen a este lugar, porque se predica una palabra de santidad, una palabra donde el Espíritu Santo de Dios transforma. No es una emoción, es una transformación. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga
y vamos a estar orando por cada uno de ustedes.